hizo el doctorado en economía en la New York School for Social Research en Nueva York y ha presentado diversas ponencias internacionales y nacionales en el área de ciencias regionales, estudios poblacionales. Es investigador titular de tiempo completo en el CRIM de Morelos, y sus líneas de investigación son economía espacial y geografía económica, externalidades, interacción social y redes, mercados laborales, modelos computacionales y modelos basados en agentes. También es profesor de la maestría en población y desarrollo regional del CRIM, y actualmente es el coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional del posgrado en Economía de la UNAM. Los dejo con el doctor Marcos Valdivia. Pues buenos días. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación al seminario. Realmente es un placer estar aquí. Yo también provengo de otro centro de la UNAM, que es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Y digamos, los vínculos con el CEICH son, digamos, muy importantes. Hay, digamos, una gran interacción entre los investigadores en ambos centros y para mí es realmente un placer estar con ustedes aquí, y agradezco la invitación al doctor Mancilla por darme esta oportunidad de presentar algunas cosas. Lo que quiero hacer hoy es mostrar un poco algunos de los trabajos que he realizado en el área de movilidad de individuos dentro de un marco de modelación desde abajo y enfocado aquí básicamente a estudiar fenómenos de procesos migratorios. Y además el interés, digamos, dentro del área, dentro del seminario de complejidad en economía, sería básicamente dos. Uno, involucrar algún marco teórico que desde la economía se ha propuesto para estudiar sistemas complejos y cómo estos pueden ser utilizados para analizar procesos dinámicos como el caso de la movilidad poblacional. Y el otro elemento que me gustaría como mostrar a grandes rasgos es una aproximación metodológica que yo he tratado más o menos de ir involucrando en este tipo de modelación, que es integrar modelos computacionales de interacción entre agentes con sistemas de información geográfica, y cómo estos pueden ser muy útiles para analizar este tipo de cosas, y pueden ser también una sofisticación a los modelos, digamos, tradicionales basados en agentes que comúnmente encontramos en la literatura. Entonces, bueno, los objetivos de la presentación, como señalé anteriormente, realmente son tres. El punto central es analizar puntos de atracción a nivel de zona metropolitana de la migración interna. De hecho, ese es como el objeto de análisis con el cual yo estoy presentando este trabajo. Y como mencionaba anteriormente, hay tres aspectos. Hay un aspecto metodológico que me interesa mucho, que es mostrar a partir de este ejemplo de migración interna, cómo se puede hacer una vinculación de sistemas de información geográfica con modelos, digamos, de interacción entre agentes, los voy a llamar así, ¿no? Por no utilizar, digamos, el término de modelos basados en agentes. Y bueno, el objetivo es simular decisiones de estos agentes desde abajo entre unidades territoriales, y estas unidades territoriales serían las zonas metropolitanas del país. Y el otro aspecto es, de alguna manera, cómo ir involucrando o cómo ir, digamos, vinculando algunas de las discusiones que prevalecen hoy dentro de la economía para analizar procesos de movilidad poblacional como el que nos atañe en esta ocasión, y es básicamente a partir de introducir ciertas variables que están asociadas a modelos que explican aglomeraciones y cómo juega dentro de estas aglomeraciones
aspectos de economías externas y amenidades. Y los objetivos particulares del trabajo que estoy presentando en realidad son tres, son muy específicos y con los cuales me gustaría considerarlos como puntos transversales a lo largo de la presentación. Uno es cómo efectivamente analizar puntos de atracción, ¿sí? Con información global, es decir, los individuos con información global, cómo se orientan hacia un punto, un foco de atracción. Y cómo este foco de atracción, que en este caso son zonas metropolitanas que atraen a migrantes internos, se ven de alguna manera acotados, por decirlo de esa manera, con información local de los individuos o información limitada y ante cambio, digamos, del valor de los parámetros en el modelo. Básicamente serían como los dos objetivos particulares que quisiera mostrar como ejemplos de la metodología que estoy analizando. Bueno, aquí es importante como acotar qué tipo de migración. Finalmente estamos aquí proponiendo un análisis de movilidad poblacional entre las zonas metropolitanas. Dentro de los tipos de migración que comúnmente podemos encontrar dentro de los estudios, tenemos básicamente cuatro, ¿no? Que serían los de migración internacional, perdón. No sé si tenga un apuntador, el de arriba, ¿verdad? Ajá. Que es entre países. Tenemos la de migración de retorno, de regreso al país de origen, y luego tenemos esta que es de migración interna, que es entre regiones del mismo país e interurbana, ¿no? Asociada a la migración interurbana, y luego hay migración pendular o intraurbana, en la cual podemos analizar, se puede clasificar la migración. Nosotros en realidad nos estamos enfocando en este punto, ¿no? Que sería el de migración interna entre regiones de un mismo país, que en este caso nuestro objeto de estudio serían las zonas metropolitanas, y queremos ver cómo esta migración interna finalmente puede estar determinada por ciertos puntos de atracción o puntos de atracción a nivel de zonas metropolitanas. Sería básicamente el objetivo. Antes de entrar voy a presentar algunos hechos estilizados para contextualizar el tipo de proceso que estamos analizando. Después me gustaría presentar de manera muy breve algunos de los modelos con los cuales uno puede jugar para armar una especificación y finalmente presentar, digamos, el modelo de simulación con el cual estamos trabajando y algunos resultados del mismo. Aquí sí quisiera aclarar que, bueno, no pretendo explicar la migración interna, ¿no? Por supuesto, porque esto sí sería como algo muy pretencioso y sería incorrecto el mencionar que ahorita voy a explicar la migración interna. No, ese no es el objetivo, sino fundamentalmente es tratar de proponer un modelo de interacción de agentes en el que se va ajustando de acuerdo a ciertos puntos de atracción de zonas metropolitanas que tienen ciertas características, las cuales están jalando esa movilidad laboral, ¿no? Es un modelo estilizado, por supuesto, y no pretende involucrar todos los elementos que debería constituir un modelo formal económico para explicar la migración interna, aunque se involucran algunos de estos. Entonces sí me gustaría eso como aclarar. Algunos hechos estilizados sobre la migración interna que me gustaría presentar para motivar la importancia de estudiar estos procesos o estas dinámicas poblacionales. En este cuadro tenemos algunos indicadores. En el cuadro 1 tenemos algunos indicadores sobre migración de 1900 a 2010 para el caso de México. En la primera columna tenemos la población total y luego tenemos la migración absoluta, entendida esta
todos estos datos están acotados a nivel estatal, digamos, el punto de referencia de movilidad es el Estado, y la migración absoluta significaría el número de gente, el número de personas que nacieron en un estado diferente al que actualmente viven, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos que en 1900 había cerca de 1 millón de gentes que dijeron haber nacido en un estado diferente al que actualmente vivían, según la información del censo, hasta un dato cercano a los 20 millones. Entonces, en 2010 tenemos 20 millones de individuos que, según el censo, nacieron en un estado diferente al que actualmente residen. Eso es un indicador de migración. Otro indicador de migración podría ser la proporción de migrantes, ¿no?, respecto a la población total. ¿Qué tanta importancia tiene esta característica dentro de la población total? Y como podemos ver, ha ido en aumento, ¿no?, de 6.3 a casi un 18%, ¿no?, estabilizándose, digamos, de 1990 a 2010 en un nivel de cercano al 18%. Es decir, el 18% de la población que reside en un estado tiene como característica de que nació en un estado del país diferente. Y tenemos este indicador que es el que me interesa que nos detengamos, que es el de migración reciente. Por migración reciente entendemos, bajo el contexto de los estados, hace 5 años en que hace 5 años si estaba localizado en un estado diferente. Entonces tenemos una diferencia aquí entre dónde nació y dónde estaba hace 5 años. Normalmente los demógrafos y la gente que se dedica, migrólogos, etcétera, consideran consideran esta variable como una variable de migración interna. ¿Dónde está usted localizado hace 5 años? Entonces esa es la que nos vamos a detener. Y esta información la pueden localizar en el censo de población y ahí viene muy claramente la pregunta: hace 5 años, ¿usted dónde residía? Entonces, esta es la población bajo estudio. Y tenemos que, al menos con información disponible, ese dato, desde 1970, desafortunadamente no tenemos historias tan largas como en otros países, como esta gráfica de Estados Unidos, donde tenemos este dato, ¿no?, de hace 5 años dónde se encontraba, si se encontraba en un estado diferente. Y este ha sido el comportamiento. Tenemos un comportamiento en 1970 de 2.726.000 individuos que en el 70 dijeron haber nacido en un estado diferente al que actualmente residen, y después permaneció prácticamente igual en el 80, después se incrementó a 3,5 millones cercano y también no se movió mucho respecto al 2000, y después bajó a 3,292,000. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un elemento interesante. Esta migración interna en datos absolutos no solamente se estabilizó, sino empezó a caer. Entonces, es un dato importante que ustedes van a ir encontrando en esta información de la migración. Si esto le calculamos, si lo estandarizamos esta información por cada 1,000 habitantes, lo que hace la gente que se dedica a estos análisis es que divide esta población entre 5 años, porque es 5 años a 5 años donde estaba, se asume que el incremento anual es similar, y se divide entre la población total y se multiplica por 1,000. Entonces, por ejemplo, en el 70, la tasa de migración interna sería 11 individuos por cada 1,000 habitantes, ¿de acuerdo? Y este indicador, como señalaba, se ve de manera mucho más claro cómo ha venido disminuyendo, pasando del 70 al 90 en 8.5, después disminuye en 7.36 y luego a 5.86. Entonces, tenemos de alguna manera la identificación de este hecho estilizado. La tasa de migración interna, al menos entendida como dónde se encontraba usted hace 5 años, a nivel estatal, según los censos poblacionales, ha venido disminuyendo.
Entonces ese es un elemento importante a explicar, porque a pesar de que evidentemente pues, el número de migrantes se ha mantenido en números importantes, la tasa finalmente disminuye. ¿Este proceso es característico solo de México o también está presente en otros países? Entonces aquí muestro la tasa de migración igual, que se mueve a un diferente, aquí es county, que sería más o menos, digamos, algo similar sería el municipio, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, con series desde 1950, tenemos también una tendencia decreciente de la migración interna a nivel municipal, digamos, a nivel de county. La misma tendencia la podrían usted también observar entre zonas metropolitanas y, por supuesto, a nivel estatal. Entonces, digamos, estamos ante una regularidad empírica, de alguna manera, si lo queremos ver así, que podría ser interesante de analizar y ver si podemos encontrar alguna explicación al respecto y qué significado tendría eso. Entonces, ese sería un primer elemento que me gustaría que ustedes tomaran en consideración, ¿no? Entonces, seguimos contextualizando el proceso con el cual estamos trabajando. Aquí tenemos esta tasa de migración, pero ahora la vamos a tener a nivel zonas metropolitanas. Entonces estamos cambiando la población de estudios. Aquí está tanto población rural, urbana, etcétera. En este gráfico solamente estamos analizando la movilidad entre zonas metropolitanas. Entonces lo que vamos a analizar aquí como tasa de inmigración es si usted hace 5 años, en el 2010, en el periodo 2005-2010, se encontraba en una zona metropolitana diferente, ¿sí? Entonces nuestro objeto regional es diferente y estamos analizando la movilidad interurbana, entendida esta como zona metropolitana. Aquí no me estoy deteniendo sobre cómo se entiende cómo se clasifica una zona metropolitana. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados, pero comento brevemente. Es una clasificación del CONAPO y es una serie de indicadores para determinar que si es una zona metropolitana o no. Dentro de esos indicadores, uno de ellos es que al menos la población bajo estudio tenga más de un municipio. Entonces puede haber municipios muy grandes y relevantes, como puede ser Hermosillo, que desafortunadamente no se considera como zona metropolitana porque no está en interacción con... Entonces esto tiene sus problemas, pero bueno, estamos analizando esa clasificación que nos provee el CONAP. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí más o menos resaltar? ¿Cómo estaría, digamos, esta distribución de la tasa de inmigración interna entre las zonas metropolitanas? Y bueno, tenemos básicamente que la tasa de inmigración entre zonas metropolitanas, insisto, es diferente a la que tenemos nacional. El nacional está como en este dato de alrededor de 11.5%, ¿sí? Obviamente difiere a 5.86 porque estamos analizando solamente migración entre zonas metropolitanas. Y los municipios que están, digamos, por arriba en esa tasa de inmigración, que son, digamos, hoy en día, pues sintomáticos de dónde se está concentrando, dónde está inmigrando más la gente, ¿sí? Son Puerto Vallarta, Pachuca, Cancún. Puerto Vallarta tenemos casi una tasa 20 personas por cada 1000 habitantes, después le sigue Pachuca, que es muy cercano al 20 también, después tenemos Cancún, Monterrey, ¿sí? De las zonas metropolitanas grandes, Monterrey está alrededor del 18, y después le sigue el Valle de México con un 17. Después baja a un 14 Cuernavaca, Tlaxcala, Reynosa, ¿sí? Etcétera, ¿no? Valle de México me equivoqué, aquí es Villahermosa, Valle de México está alrededor como del 12%. Entonces, digamos, estos en términos de tasa de inmigración serían como los puntos de atracción, al menos bajo esta variable, en los cuales habría que poner atención. Y bueno, no sorprende que Cancún sea una de las más altas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos todas las zonas metropolitanas, que para el caso de... El número de zonas metropolitanas ha
se ha incrementado, por supuesto, a lo largo de los años, y ahora para el 2010 tenemos 59. En el 2005 teníamos 56 zonas metropolitanas y bueno, aquí están contempladas las 59 zonas metropolitanas. Entonces sería esa la caracterización regional de la tasa de migración interna entre zonas metropolitanas y por supuesto lo primero que habría que observar es que sí existe, como pues, es de esperarse, una gran dispersión e heterogeneidad de esta tasa de migración. Entonces el dato absoluto como tal sí es un buen indicador, pero al interior al interior de las regiones, al interior del país, existe una gran heterogeneidad en el comportamiento de la tasa de migración. Entonces ese es un indicador que quiero que consideren ahí. Y el otro sería que en realidad en este es el que me voy a concentrar. Digamos, estoy tratando de buscar una variable proxy que más o menos me diga cuáles serían esas zonas metropolitanas con las cuales están fungiendo como puntos de atracción principal, ¿no?, de los flujos migratorios. Entonces, por supuesto, cuando nosotros relativizamos la variable, es decir, vemos cuál es la participación de cada zona metropolitana respecto al total de migrantes en la zona metropolitana, que es alrededor de 3,5 millones. Entre zonas metropolitanas, la movilidad, el monto de personas que se movieron dentro de 5 años entre zonas metropolitanas fue alrededor de 3,5 millones. Por supuesto, cuando relativizamos esa variable en cada zona metropolitana, pues la que va a brincar pues, es la zona metropolitana de la Ciudad de México, con un 37%. La zona metropolitana de la Ciudad de México concentra alrededor del 37% de la zona de la migración interna. Bajo esta clasificación, indudablemente no podemos discriminar a la zona metropolitana como un punto de atracción menor, al contrario, ¿no? Es el punto de atracción de la dinámica migratoria, como también es el punto de expulsión, que ese es el otro punto que quiero también que ustedes lo consideren ahí, que yo no estoy analizando acá, lo cual indirectamente lo estoy haciendo, pero no es mi objeto de estudio, ¿de acuerdo? O sea, la zona metropolitana no, está jalando eso, pero también está expulsando un monto similar, ¿no? Y después de este dato, pues inmediatamente cae a un 10%, el que le sigue, viene de orden ascendente, de orden descendente, y tendríamos a Monterrey, el que le sigue con alrededor de un 10% de participación de Monterrey entre todos los migrantes de las zonas metropolitanas, y después le seguiría Guadalajara con cerca de un 8%, después le seguiría Toluca 3%, Puebla, aquí ya en realidad ya las participaciones son muy pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer es, bueno, vamos a modelar, lo que quiero es hacer un modelo con individuos desde abajo que tomen decisiones de migración, de moverse a otra zona metropolitana por una serie de elementos que posteriormente voy a explicar. Puedo más o menos reproducir esto o generar ciertos escenarios que estarían, digamos, replicando este tipo de distribución. Sería un poco como la idea, ¿no? Y cómo esta distribución podría variar de acuerdo al modelo y a los parámetros que tiene el modelo y las condiciones con las cuales el modelo está construido. Entonces, bueno, para tener una idea de la distribución que está atrás, y esto me interesa, de hecho, bueno, aquí uno puede empezar ya a especular sobre el tipo de distribución que puede estar ahí presente, ¿no? Y no quisiera aquí meterme si puede haber una distribución tipo Pareto, no sé, ¿no? Pero, digamos, al menos visualmente se ve que hay, digamos, una distribución que podría alejarse de lo que normalmente nosotros vemos como una distribución normal. Para darle una idea al respecto, lo que hice fue generar un histograma suavizado, que sería, digamos, una estimación kernel de esa información, y esta es, digamos, la estimación que tenemos. De todos modos, esta distribución está muy concentrada con los valores pequeños, y al sacarle un logaritmo a esta misma variable, pues
tenemos ya una aproximación mucho más manejable, digamos, de alguna manera. Si le sobreponemos la distribución normal, sí, podemos decir que a lo mejor no está tan alejada, pero estos valores extremos, que por supuesto son las zonas metropolitanas de gran tamaño, de gran calado, que sería la zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey, etcétera, hacen que las colas sean más anchas, ¿no? O sea, digamos, la probabilidad con la cual emerge una ciudad como la Ciudad de México para atraer migrantes, digamos, es mucho mayor que la que estaríamos asumiendo si esta se comportara normalmente. Y también, digamos, tenemos, si no modas, pero sí tenemos como que estas pequeñas jorobas que están acá, que hacen pensar que la dinámica es relativamente mucho más compleja que de lo que podría asumirse si invocáramos, ¿no?, ley de los grandes números, ¿no? Entonces sería un poco la idea. Esto, para todos ustedes que están familiarizados con fenómenos de complejidad, como que hace pensar que debe haber ciertos procesos que desde mi perspectiva y desde mi área de estudio tienen que ver con dinámicas espaciales y con dinámicas territoriales de interacción que hacen que se generen, digamos, estas desviaciones de lo que normalmente podríamos esperar bajo un esquema de independencia entre los agentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que quería mostrar un poco en términos de hechos estilizados. Entonces, finalmente, si vamos a analizar esta parte de atracción de ciertas zonas metropolitanas, como entendía esta como la participación que tienen dentro de las zonas metropolitanas, y al hacer un análisis exploratorio de los datos vemos que a lo mejor se aleja un poco de comportamientos normales, entonces la motivación sería que vale la pena analizar estos procesos desde una óptica metodológica en la que haya interacción entre individuos, ¿no?, haya interdependencia entre individuos, así como interdependencia entre las zonas metropolitanas. Entonces, ahora voy a presentar algo sobre los modelos. Ahora, digamos, ¿cómo ataca la economía convencional? Porque aquí así quiero como mencionar esto. En realidad hay como pocos, o sea, la economía, el arribo de la complejidad de la economía es más dentro de la perspectiva heterodoxa, y los vínculos que ha tenido con la ortodoxia en sí han sido muy complejos, vaya el uso de la palabra, pero hay intersecciones muy interesantes. Entonces, aquí, digamos, al menos en la manera en la que yo analizo este tipo de cosas desde una perspectiva económica, es ver esos puntos de intersección entre una visión más ortodoxa en economía y cómo poco a poco van transitando o van acercándose a modelos más heterodoxos que son semejantes a los que encontramos, digamos, dentro del análisis de complejidad en procesos económicos o socioeconómicos. Pero bueno, aquí lo que voy a mostrar es cómo analizaría hoy en día el estado del arte en los últimos 20 años de economía ortodoxa estos procesos migratorios. Entonces, básicamente hay dos fenómenos. Uno, por supuesto, es a partir de la geografía económica, porque estamos analizando interacción entre unidades territoriales. Y ahí hay dos enfoques que los podemos asociar los podemos esquematizar dentro de esta perspectiva. Uno es lo que le llaman primera naturaleza, que es ver cómo este efecto de geografía está influyendo de manera exógena, ¿no? Y en realidad ahí el elemento claro es cómo la geografía, entendida esta como recursos naturales, están influenciando, no a partir de que está cerca de lagos o un clima agradable, la migración, ¿sí? Entonces sería como esta gran vertiente que tenemos, ¿no? Y es una vertiente que tiene una larga tradición, pues viene desde los clásicos, desde Ricardo, y luego el modelo clásico de comercio internacional a la Herschel Oiling, ¿no? Entonces es como una manera de involucrar esta parte geográfica. ¿Por qué menciono la parte geográfica? Porque estamos viendo que está jugando un papel importante ahí. O sea, no podemos entender estos procesos migratorios si no involucramos esta parte
al menos de interacción entre unidades territoriales que están asociadas, por supuesto, a aspectos territoriales, ¿no? O aspectos geográficos. Luego está la otra gran tendencia, que es entender esta parte de geografía como una segunda naturaleza, y básicamente es entenderla a partir de un elemento dentro del sistema, es decir, como un componente endógeno, ¿sí? Y aquí, digamos, al menos como es tratado desde la literatura, esta parte de la geografía no tiene realmente nada que ver con la geografía en sí, sino con la modelación del espacio, que es algo abstracto ahí, ¿no? O sea, es otro tipo de cosa, pero que no necesariamente es exclusivo de un elemento abstracto, ¿sí? O sea, es una cuestión de interdependencia entre individuos y unidades económicas. Entonces, por eso mucha gente critica, es que no es geografía. Sí, no es geografía, es modelación del espacio. Y ahí básicamente son dos vertientes las que se están disputando esta idea de entender migración. Una es economías de localización y otro es economías de urbanización. Y para ponerlo en palabras así mucho más sencillas, ahorita lo vamos a ver más rápido, economías de localización es entender movilidad de las firmas, mientras que economías de urbanización es entender movilidad de los individuos o de los trabajadores. Entonces nosotros estamos entendiendo la migración interna como movilidad de personas, pero la movilidad de personas se da, ¿por qué? Porque están buscando una opción laboral, y esa opción laboral se dio porque hubo una movilidad de firmas, ¿no? Entonces, bueno, entender la migración dentro de esta perspectiva va dentro de los dos lados. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Firmas o trabajadores? Por supuesto, ahorita en este trabajo estamos enfocados a la movilidad de personas, pero cuando estamos dentro de estos modelos de movilidad, en realidad es un concepto mucho más amplio de interacción entre firmas e individuos, y estos son como los dos enfoques que están. Uno es toda la nueva geografía económica, que uno de los precursores y de los líderes al respecto es Paul Krugman. O sea, Paul Krugman a lo mejor ahora se le conoce mucho porque es un periodista famoso del New York Times y ganó el premio Nobel por la parte de economía internacional, pero una de las partes importantes por las cuales también se le dio el premio Nobel fue por la parte de desarrollar estos modelos de geografía económica. Y la otra es toda esta parte de economías de urbanización, que un autor importante de Harvard se llama Edward Glaeser, ¿no? De hecho, hay un libro que acaban ahora reciente que se llama ¿Por qué triunfan las ciudades? ¿No? El triunfo de las ciudades, ¿no? que está en Editorial Tauros, está en la traducción. Entonces, es relativamente citado este individuo. Pero teóricamente hay una tensión entre ambos enfoques. Un poquito más de motivación al respecto sería, bueno, y ya lo mencioné. Finalmente, esta localización y movilidad de procesos, de factores económicos, si lo queremos ver así, es que importa más la movilidad de las firmas o la movilidad de las personas. ¿Quién sigue a quién? Entonces nosotros estamos analizando la movilidad de personas, pero la movilidad de las personas se están moviendo porque están siguiendo las firmas, o al revés, las firmas se mueven porque de repente hay cierto tipo de movilidad de personas que le interesa a las firmas. Entonces es una parte importante que la literatura discute y que esta discusión de enfoque de economía de las ciudades y nueva geografía económica prioriza una u otra. La parte de nueva geografía económica prioriza la parte de economía de las firmas, mientras la parte de economía de las ciudades o equilibrio espacial prioriza el enfoque de individuos. Entonces, es una parte que a mí me interesaría como dejar en claro, ¿no? Y el otro aspecto es, bueno, si hay elementos espaciales ahí, y este es un poco el punto con el cual quisiera concluir esa parte de externalidades, ¿qué son esos elementos espaciales? Muchos dicen son economías de aglomeración, son economías externas, etc. Pero una parte importante que fluye ahí es toda la parte de externalidades. Entonces, al analizar esta parte de movilidad de firmas y personas, se requiere concentrarse en esta parte de externalidades. ¿Qué papel juegan esas externalidades para explicar estas dinámicas de interacción entre firmas, de movilidad entre firmas y personas? No me detengo más, porque si no ahí me desviaría, pero serían los elementos a considerar. Modelo formal este sería como el modelo formal de la nueva geografía económica para explicar movilidad laboral.
me voy a tener la especificación empírica del mismo, que es algo que normalmente utilizan. O sea, esto, una vez que se formaliza el modelo de nueva geografía económica, que es de localización de firmas y cómo empieza a haber concentración espacial y emergencia de regiones o de ciudades, una manera de utilizar eso para explicar migración, es decir, aquí la migración estaría siguiendo las firmas, es típicamente algo como esto, ¿no? Tenemos como una tasa de migración, que es como la que tenemos, la que como explicamos anteriormente, que es una participación de la migración en cada una de las regiones, condicionada por esta, pues, una relación lineal, ya está linealizado, etcétera, no entro ahí en detalles, pero que está recogiendo variables que están sustentados teóricamente por estos modelos de nueva geografía económica. Y aquí voy a poner una serie de ellas. Una que sería el empleo total en la región, el otro es un salario nominal esperado, una probabilidad de encontrar un salario medio, distancia de carretera entre ciudades capitales, un DOMI de regiones y comportan o frontera, el área del destino, que es una manera de controlar por efectos de mercado, efectos fijos, ¿no? Que están asociados a las características individuales de cada región, y como este modelo es un modelo de Crozet que está aplicado para explicar movilidad, migración interna en la región, en la Comunidad Económica Europea. Sí. Bueno, salvo un tres constantes que están ahí, hay una suerte, esto es una suerte de Cobb-Douglas, ¿no? Sí. O sea, se deriva, o sea, el modelo matemático es una CES, de hecho es una CES, ¿no? Y bueno, se deriva a esta relación lineal. No hay ninguna restricción sobre los betas que tengan que estar en 0, 1 o algo así. Bueno, no podría comentarte ahorita esos detalles, pero seguramente debe haber una serie de consideraciones al respecto ahí, ¿no? Pero sí, o sea, hay un modelo matemático de nueva geografía económica y la linealización te permite hacer una implementación econométrica, ¿no? ¿Sí? Y ese sería... Yo aquí, la parte que quiero rescatar es las variables, o sea, la justificación de las variables, ¿no? Que son variables que uno encuentra relativamente fácil y que bajo este tipo de enfoque sería relativamente interesante darles una justificación, ¿no? Entonces, esa sería como la parte típica de un modelo gravitacional a la Crozet basado en nueva geografía económica, donde el elemento fundamental son estas economías de aglomeración que atraen firmas, ¿no? Y una vez que eso se da, tenemos la explicación de los individuos siguiendo a las firmas. Luego, el otro enfoque sería lo que le llaman un modelo de equilibrio espacial y que está realmente basado en estos modelos tipo monocéntricos de estructura urbana, ¿de acuerdo? Y aquí un elemento importante, que este es el que tiene, digamos, más uso para economistas que quieren modelar individuos, ¿no? O sea, individuos que están maximizando utilidad, bla, 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 ¿no? ¿Cuál sería aquí la idea? O sea, la idea está básicamente resumida verbalmente en el inciso B. Y hay 4 variables importantes que están determinando la decisión de movilidad de los individuos. Uno es el ingreso, ¿no?, del individuo, de la familia, que va a recibir por moverse a un lugar, o el salario. El otro es un concepto de amenidades, que es todo lo que estábamos mencionando, sobre amenidades urbanas, ¿de acuerdo? Que estas pueden entenderse desde clima hasta factores que tienen que ver con si hay suficientes restaurantes, parques, no hay contaminación, seguridad, no sé. El otro son los costos de la vivienda, variable fundamental esta, ¿no? Que desafortunadamente en México pues no tenemos información regional apropiada al respecto, pero es esto, y los costos de transporte. Entonces, si vemos esta relación, todos entran de manera aditiva y estos entran de forma positiva y estos entran de forma negativa y lo vemos como que muy, muy obvio, ¿no?
Porque estos son costos, los costos de pagar la vivienda y el costo de transporte. La idea de equilibrio espacial básicamente es la siguiente, que este flujo puede ser constante, ¿de acuerdo? Si este flujo es constante, existe un equilibrio espacial. Entonces ustedes pueden pensar, el ingreso puede ser muy alto en Monterrey o en la Ciudad de México, pero el nivel el costo de vivienda puede ser muy elevado, ¿no? O las amenidades, que puede ser por seguridad, por ejemplo, puede ser muy elevado en la Ciudad de México, entonces no compensa el ingreso alto. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio en esta variable a lo largo de las zonas metropolitanas. Entonces, ese flujo que podría ser constante sería lo que estaría explicando, una vez que el individuo mide eso, decide dónde emigrar, ¿de acuerdo? Y obviamente hay ejemplos muy claros, hay ejemplos a nivel intraurbanos donde esto se clarifica relativamente fácil, ¿no? O sea, si por ejemplo estamos al interior de una ciudad, el ingreso juega un papel importante, las amenidades no juegan un papel importante y juega los costos de transporte en términos de desplazamiento al lugar de empleo, bajo el supuesto de que todo el empleo se concentra en el centro, que sería el modelo monocéntrico, pues encontraríamos una relación inversa entre precios de la vivienda y distancia al centro económico, ¿no? Serían como las predicciones que uno va encontrando entre estos modelos. Modelos tan sencillos, estos han sido analizados empíricamente y ajustan, ¿no? Aquí obviamente para alguien especializado en estructura urbana diría, no. Hoy las ciudades no son monocéntricas, sino son policéntricas, etc. Y ahí hay un debate, ¿no? Pero bueno, este modelo así muy estilizado, de alguna manera refleja en el agregado comportamientos que son importantes. Entonces aquí son 4 variables, ¿no? Precios de vivienda, ingresos, amenidades y costos de transporte entendidos a desplazamientos de los centros económicos. Bueno, entonces, ¿cómo lo atacan? Igual, aquí están, se hace un descuento de valor presente en un horizonte infinito aquí, entonces ya no entramos ahí a detalles, pero la idea que quiero recalcar es básicamente cómo podríamos implementar esto, o igual que en el caso de ¿En la bolsa? En la bolsa, Sí. mejor, ¿no? Para que no. Okay. Entonces, bueno, la implementación econométrica de ese tipo de cosas que encontramos en los trabajos empíricos sería explicar la migración aquí como localización de individuos, ¿no? O sea, ahora sí, aquí los individuos no están siguiendo a agentes, a firmas, ¿no? Sino están evaluando más estos 4 elementos que estaba comentando. Y una consideración básica que se encuentra comúnmente es como esto. Esto para el caso de Estados Unidos se encuentra, ¿no? O sea, la migración estaría en función de shocks de demanda laboral local, medidas de reestructuración de la industria, amenidades naturales, proximidad a la jerarquía urbana, etcétera, ¿no? Entonces sería como una manera de involucrar este componente de amenidades. Entonces, bueno, sé que a lo mejor es muy forzado lo que acabo de comentar, puede haber varias imprecisiones, pero sí quería como comentar estas motivaciones teóricas que la literatura no lo encuentra. Están trabajando como que en esos dos modelos para explicar migración interna, ¿no? Economías de aglomeración versus economía de las ciudades vía amenidades, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí ¿cuál es la idea? Vamos a utilizar estos dos enfoques y vamos a ver si podemos involucrar un modelo de decisión individual, ¿de acuerdo? En el que los individuos a partir de él calculen probabilidades y digan si van a emigrar o no, controlado por estas variables que pueden ser proxies de economías de aglomeración y de amenidades. Esa es básicamente la idea
que ahora voy a presentar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues lo que necesitamos primero son las cartografías. Entonces, aquí ya entro a la parte de la construcción del modelo y de la simulación, ¿sí? No sé si continúo, ya sale el último, ¿verdad? Entonces, esto es importante, que de hecho a mí, pues es la parte que a mí me interesa más, en términos de cómo implementar o aplicar este tipo de enfoques dentro de un modelo de simulación. Entonces, el primer insumo que requerimos es la cartografía de las zonas metropolitanas. Entonces, esta es la cartografía de las zonas metropolitanas del país. Aquí, desafortunadamente, está Mocho y aquí debe salir Cancún, Mérida y otros que están aquí en el sureste, ¿no? Villahermosa, etcétera, ¿ve? Pero bueno, todos estos están familiarizados con esta información, ¿no? Entonces, este es el área geográfica, por ejemplo, acá en la zona metropolitana de la Ciudad de México, es el área que involucra al Distrito Federal, Estado de México y un municipio de Pachuca, ¿no? Sí, es uno, ¿no? Nada más es uno. El de Hidalgo, perdón, de un municipio, es el de Hidalgo. Y así, entonces sucesivamente, entonces tenemos hasta la cartografía. Entonces lo que nos interesa es ver la interacción entre estas zonas metropolitanas en términos de flujo de personas, ¿no? Bueno, para que yo lo pueda llevar a un modelo de simulación o a una plataforma que me permita modelar más o menos bien esto, pues hay muchas maneras, pero una forma que una opción que yo estoy tomando en este momento, no estoy diciendo que es la más adecuada, es considerar el centroide, el punto central de cada uno de los polígonos que están acá. Entonces, si fuera un cuadrado, sería uno entre la mitad de la diagonal, ¿no? Uno entre D, ¿de acuerdo? Y estoy utilizando el centroide. Cuando es irregular, pues hay todo un algoritmo para localizar cuál sería el centro. Y eso pues, lo hacen los programas de sistemas de información geográfica, y bueno, hay un geógrafo muy bien podría decir cuál sería. Entonces, esos son los polígonos que serían nuestros puntos. Más o menos, si lo vemos en términos territoriales, que es lo que me interesa, conserva muy bien la distribución territorial, ¿no? O sea, de hecho se ve que sí es el mapa es México, ¿no? Es el mapa del país. Entonces, bueno, yo estoy concentrado en el punto, y en el punto yo voy a meter individuos, y esos individuos van a vivir ahí, y luego estos individuos van a migrar de acuerdo a los otros puntos que están viendo, ¿sí? Entonces, bueno, estos lo pueden calcular con cualquier plataforma de sistemas de información geográfica sin problema, ¿no? Esta información está disponible, etcétera. Continuamos. ¿Qué otra cosa hice? Bueno, pues necesito individuos. Normalmente cuando uno está en estos modelos, pues lo natural es, pues para eso son los modelos basados en agentes, donde los individuos son artificiales, ¿no? ¿Para qué me ando preocupando yo por individuos reales? Bueno, aquí lo que quiero es utilizar información de individuos, porque los individuos del censo es información real. O sea, los individuos me dicen qué características socioeconómicas tienen. En un modelo de simulación, pues sí, yo podría generar estos individuos, pero bueno, estoy optando por este criterio, ¿sí? Entonces yo me voy al censo, y en el censo me voy a nivel individual. Entonces yo esta información la puedo tener. Si se van ustedes al INEGI, tienen información a nivel de registro, ¿sí? Entonces, nuestro objeto de estudio, como ya habíamos mencionado, son 3.579.000 individuos que fueron migrantes internos entre zonas metropolitanas. Manejar 3.579.000 está muy complicado. Y no, de hecho, para fines de aproximación a lo que queremos mostrar y de tener un panorama general del comportamiento, no tiene caso trabajar con los 3 millones. Entonces, estoy haciendo una muestra de esos individuos. Una muestra que sea además representativa y que me replique la distribución que yo ya tengo en el dato agregado, ¿no? Entonces, hice una muestra de estos 3.579.000 y me quedé con 2.035 individuos migrantes internos, ¿de acuerdo? Bueno, estos 2.035, ahora, como yo estoy construyendo una variable donde me interesa ver el foco de atracción
en el que estoy relativizando la participación, tengo que contrastar estos individuos con aquellos que no fueron migrantes. Entonces lo que hice fue tomar de estos 3.579.000 aquellos que hace 5 años no eran migrantes, ¿de acuerdo? E hice una muestra. Entonces tengo tengo 20.455 individuos que estoy analizando, de los cuales 2.035 fueron migrantes internos, porque hace 5 años estaba en una zona metropolitana diferente, contra 18.420 que son los mismos, no se han movido. Entonces ya tengo un control ahí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de 3 millones bajé a 20.455. Y estas son algunas estadísticas descriptivas de variables que tengo en el censo y que tengo tanto del censo poblacional como del censo económico, que podrían ser usadas para explicar esa migración y que responden de alguna manera a los modelos que ya estaba mencionando anteriormente. Y no están todos, solamente estoy metiendo las variables que metí en el modelo al final y que me están explicando varianza de manera importante. Entonces, estas son algunas de las estadísticas descriptivas. Aquí tengo que la migración interna, ¿de acuerdo? Tengo una media de menos 0.09, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que son ceros y unos, ¿no? Entonces, esta no cuenta. Del sexo, tengo sexo, individuos, 20.455, donde hombres son 1 y mujeres son 0, ¿de acuerdo? Luego tenemos escolaridad acumulada del censo. Entonces, en escolaridad acumulada tengo una media de 10 años de escolaridad acumulada, ¿de acuerdo? Luego tenemos máxima 99, porque esta es una codificación que no dio la edad, pero esta yo la asigné el valor medio, para que no me sesgaran los resultados, ¿sí? Luego aquí tenemos edad. La edad promedio de los migrantes internos fue de 34 años, el máximo 65 de esa muestra, ¿de acuerdo? Y así. Y luego aquí empiezo a involucrar variables de amenidades. Entonces, estas variables de amenidades pues tienen varias fuentes, entre el censo y otras, ¿no? A nivel de zona metropolitana no hay tanto problema construirlas y tampoco a nivel municipal. Entonces, tenemos museos per cápita, ¿de acuerdo? Fue una variable que involucré. Establecimientos de arte y cultura per cápita, hoteles per cápita. Esta parte de hoteles per cápita, ¿por qué estoy involucrando? No solo porque me salió significativo en el análisis, sino, por ejemplo, para el caso de Francia, o sea, cuando analizan el análisis de la migración interna entre Francia y Estados Unidos, en Estados Unidos la variable de amenidad por excelencia es el clima. Entonces dicen, el clima juega un papel importante. Entonces hay toda esta discusión del Sun Belt, ¿no? De las ciudades que dinamizaron, en fin, a la dinámica urbana en Estados Unidos a partir del clima. Se fueron a Miami, ¿no? En Francia son los restaurantes y toda esta importancia de la amenidad urbana de la ciudad está, digamos, aproximada a partir de los hoteles, ¿no? Como un referente de lo vital y lo apropiado que podría ser vivir en un lugar como París, por ejemplo, no sé, ¿no? Entonces, en México, ya no estoy diciendo que se replica, pero la variable está saliendo significativa de una manera importante. Restaurantes per cápita, hospitales, asistencia social, entretenimientos, serían cines, etcétera. Y luego tenemos el salario promedio, esta sería la del modelo de nueva geografía económica, que sería el salario promedio esperado en la región, ¿de acuerdo? Tenemos el salario manufacturero y luego tenemos el salario en servicios, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las variables que estamos utilizando aquí para correr este modelo. Las variables con las que jugamos son demasiadas, son como de 40, pero con estas nos estamos concentrando porque funciona relativamente bien la dinámica, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Bueno, no me voy a detener en esto, pero traigo unos comentarios ahí. Cuando estamos trabajando esto queremos utilizar una regresión,
¿no? Para meterle algún sentido de causalidad a estas variables. Como la variable es dicotómica, ¿de acuerdo? Porque tenemos ceros y unos, uno es migrante interno versus 0, pues es muy fácil utilizar un modelo tipo Logit o un modelo Probit para explicar ese tipo de variables, ¿de acuerdo? Entonces eso es normalmente común encontrar estos modelos de respuesta cualitativa, ¿no? Rápidamente, ¿qué importancia tienen estos modelos de respuesta cualitativa? Bueno, que una transformación, la inversa del Logit, hay una relación entre el Logit y la probabilidad, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, esta parte va a ser interesante, además, digamos, del tipo de distribución que esta tiene, ¿no? Que es evidentemente diferente a la de una normal, pero esta dupla Logit-probabilidad va a ser muy útil para calcular probabilidades. Finalmente lo que quiero yo es calcular probabilidades de los individuos, ¿sí? Entonces, y esta es la representación genérica del Logit, ¿no? Y bueno, hay métodos, así como hay en mínimos cuadrados ordinarios para estimar un modelo de regresión lineal cuando la variable es continua, pues bueno, tenemos la de cuando la variable es categórica y tenemos esta estimación, ¿de acuerdo? Y esta es una parte importante que si me permiten, quisiera detenerme unos 5 o 10 minutos. En economía hay todo un grupo de gente, o sea, todo este grupo de gente de Santa Fe, en el área de economía hay dos personas que se llaman Brock and Durlaf. Ellos lo que han hecho es analizar toda esta parte de complejidad a partir de endogeneizar un modelo tipo Logit. Básicamente es lo que están haciendo. Se agarran un modelo Logit o un modelo multinomial y lo que hacen es qué pasa si endogenizo la variable dependiente, ¿no? Entonces, para ponerlo rápidamente, ¿no? O sea, y esto tiene una explicación económica y una utilidad latente, etcétera. No me detengo en esta parte, pero llegamos a la misma expresión que encontramos en un modelo Logit, salvo esta variable que tenemos aquí, que es un JA, ¿de acuerdo? Este JA lo que está señalando es el efecto del porcentaje de la población, ¿de acuerdo? O sea, es la variable endógena, ¿de acuerdo? Entendida esta como la participación que tiene la variable dentro de la población. Esto no se puede estimar por métodos tradicionales porque mete una cuestión de endogeneidad y sesga la estimación de los parámetros, etc. Entonces tiene esto un elemento complejo, ¿no? De estimación. Pero lo que quiero resaltar es cómo este modelo Logit, al involucrar la variable dependiente, verla como endógena, está ahí modificando aparentemente de manera solamente por un término de la ecuación, pero va a involucrar una serie de dinámica y comportamiento totalmente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que procedería? Bueno, si este modelo está pensado de manera simultánea. Por supuesto, pues no lo podemos pensar así cuando estamos simulando, ¿no? Tenemos que involucrar elementos asincrónicos, ¿de acuerdo? En la toma de decisiones, y que ese es un elemento importante para nosotros. Y no solo eso, sino también involucrarlo como elementos secuenciales a lo largo del tiempo. O sea, la decisión de un individuo pues no está en función de lo que está observando simultáneamente, sino de lo que hizo en el pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está interesando realmente en este proceso. Entonces, una manera de analizar este modelo, que es un modelo, insisto, logístico, solamente involucrando la variable endógena, es analizándolo con un rezago en el tiempo, ¿no? Entonces, la probabilidad de omega, ¿no? Que en este caso sería de involucrarte en migración interna en el tiempo t más 1, ¿sí? Va a estar en función del modelo logístico, pero con el rezago en t, ¿no? ¿Sí?
y con este elemento de JA, ¿de acuerdo? Que es la variable, que sería el porcentaje de gente que se involucró en migración y que vive en el lugar donde yo pretendo emigrar, ¿de acuerdo? Esa sería la explicación. Bueno, ¿qué cosa tiene bonito este modelo? Que este JA lo podemos modelar tanto con información global como información local, ¿de acuerdo? Ese JA puede representar toda la información del sistema en términos de cuántos se están involucrando cuál es la tasa de migración interna, o podemos verlo como un autómata celular de tener solamente una visión de rango de ciertas zonas metropolitanas y ver cuál es el promedio de migración ahí, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que denominamos información local. Cuando se analiza este modelo, y esto es conocido, ¿no? Digamos, cuál serían los equilibrios de este modelo conforme se va, ¿cómo se llama?, aumentando el parámetro de intensidad de interacción social, pues tenemos esto, ¿no? Que la gente que está involucrada en el área de complejidad, pues seguramente lo contextualiza adecuadamente. Es como está explicando aquí ceros y uno, como de una distribución casi de 50-50, conforme el parámetro de interacción local va aumentando, se genera una serie de equilibrios múltiples que van más allá, ¿no?, de la mitad de individuos, y solamente por este elemento de endogeneidad, ¿de acuerdo? Si este elemento de endogeneidad además le involucramos estos elementos que son los que le llaman los incentivos personales, que serían todas las características individuales como sexo, como educación, etcétera, pues podemos ver qué tipo de equilibrio se podrían estar generando, ¿no? O sea, es un modelo complejo esto, o sea, no es, digamos un modelo sencillo de utilizar, ¿no? Y de predecir, por supuesto. Entonces, este sería un poco como lo que está atrás, digamos, del modelo. Bueno, regreso ahora a los datos, ¿sí? Entonces, esto es como la parte teórica. La parte teórica que quiero señalar es, ok, si tengo variables que explican la decisión de migración, y si además utilizo esta parte del modelo logístico, y si le meto una parte de retroalimentación, y lo analizo de manera secuencial, con eso puedo calcular probabilidades y puedo estar viendo cómo se mueven los individuos. Eso es lo que quiero hacer. Eso yo ya lo puedo analizar empíricamente en un modelo de simulación, pero lo que quiero es tener como una especie de rango de por dónde está el valor de los parámetros. O sea, no puedo yo estar inventando, no puedo yo estar jugando de manera totalmente artificial con esta información, porque finalmente estoy utilizando individuos reales, ¿no? Individuos que comparten ciertas características, que tienen ciertas características y que las estoy observando del censo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? El modelo que metí atrás es el que voy a utilizar, pero voy a utilizar un modelo proxy, que sería un modelo de Logit, para tener una idea del valor de los parámetros con los cuales tendría yo que jugar la simulación. Entonces, lo que hago simplemente es correr ese modelo logístico y estimo el valor de los parámetros. Y aquí estoy presentando aquellos que me salieron estadísticamente significativos alrededor del 10%, ¿sí? Entonces, todas estas variables tienen un efecto significativo en el modelo y más o menos responden a lo que uno estaría esperando. Por ejemplo, escolaridad acumulada, entre mayor escolaridad, mayor propensión a migrar. Edad, aumenta la edad y la probabilidad de migrar es menor. Aquí se podría poner una edad al cuadrado para meter, digamos, la parte de experiencia, etcétera. Más o menos eso es consistente. Y las variables de amenidades juegan, unas juegan, otras no juegan. Aquí tengo una variable que seguramente está asociada a otra variable, y puede haber ahí un problema
de endogeneidad, que es esta parte de hospitales. No sé por qué hospitales per cápita sale negativo, ¿no? Entonces, pero más o menos sale esto, y por supuesto la probabilidad del salario esperado nos sale es altamente significativa, y la parte de servicios, los salarios en servicios tienen un efecto negativo en migración, ¿no? Entonces aquí, curiosamente, en este nivel de agregación tenemos como un modelo muy comandado, por decirlo de alguna manera, por factores industriales, ¿no? O sea, por manufactura, por factores duros. Cuando uno va analizando cuestiones más desagregadas son los servicios, ¿no? O sea, de hecho, cuando uno llega con los expertos de migración dicen, no, son los servicios, etcétera, ¿no? De hecho, hoy hay toda una discusión sobre la terciarización de las ciudades y la importancia que tiene esto. Pero bueno, ahorita estamos analizando todas las zonas metropolitanas y estas son como las variables que estamos jugando. Bueno, con estas variables, finalmente yo en cualquier paquete estadístico, bueno, no paquete estadístico, manualmente podemos calcular las probabilidades del modelo. Y estas son las probabilidades que tenemos de ese modelo logístico, ¿de acuerdo? Entonces, de los 2.035 individuos, estas son las probabilidades de migrar. Entonces, no, pues son muy bajas, bueno, pues así salen, no van a creer que son probabilidades de 0.8, 0.9, ¿no? Lo que interesa es la distribución, o sea, hay individuos que tienen mayor propensión a migrar y otros menos. Esto es información real, ¿sí?, de los censos. Entonces, de los 2.035 individuos que representan a los 3,5 millones, tenemos esta distribución de probabilidad de gente que emigró a la zona metropolitana, y lo que estoy aquí simplemente mostrando es la probabilidad de retención en la zona metropolitana. ¿Qué tan probable es de que se quede en la zona metropolitana y que no continúe moviéndose? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Regreso al modelo que expliqué anteriormente. Bueno, lo que voy a hacer es ahora utilizar este modelo para explicar migración de manera secuencial. Entonces, omega, aquí hay un errorcito con este corchete, pero si quieren, omítanlo. La probabilidad de que sea la probabilidad de que sea uno, es decir, que se haya sido un migrante de interno que se haya quedado en la región, va a estar explicada por un grupo de variables, es un vector de variables asociadas a un grupo de variables asociadas al vector X, que son individuales, como sexo, edad, acumulación, que son las que yo utilicé allá, ¿no? O sea, son las mismas, y variables contextuales, que son las que están referidas a las amenidades, ¿de acuerdo? Entonces, una combinación de ellas. Y este factor de acá es el elemento endógeno, o sea, el elemento que estaría impactando en términos de que si va aumentando la tasa de migrantes en una ciudad, eso va a generar un elemento de retroalimentación mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Como lo estábamos explicando en el modelo anteriormente. Y este dato que está aquí, este J, yo lo voy a controlar de muchas maneras. Lo voy a controlar con información global o con información local o con distancia por carretera, etc. La parte bonita de la simulación es qué tanto voy involucrando esta información, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a detallar. Esto sería lo que se conoce en la literatura como el efecto de interacción social. Y la probabilidad pues se calcula de esta manera, así de manera muy rápida, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ir modelando. Entonces vamos a meter individuos en el NetLogo. Estoy utilizando NetLogo. Voy a jalar esa cartografía, voy a generar 2.035 individuos y los voy a simular. Básicamente esta es la regla de transición. Esta sería la regla de transición para calcular su movilidad. Algunos elementos de detalle. Y este es un elemento que lo voy a comentar, sí me gustaría oír como sus comentarios, porque yo cuando lo platico encuentro como que opiniones diversas. Y aquí yo creo que tengo un foro en el que me pueden decir, ¿sabes qué? Creo que estás equivocado. O no, ojalá sea lo último. Cuando uno ve esto en una modelación tradicional,
se calculan probabilidades y punto, y dan un paso determinístico como si fuera natural eso, ¿no? Entonces, pues son probabilidades. Pero a ver, si yo les digo, a ver, modelen esos individuos, ¿cómo instrumentan ustedes las probabilidades? O sea, instrumentar la probabilidad no es, o al menos yo es lo que yo he visto tan... O sea, es fácil hacerlo computacionalmente, pero la justificación a mí me parece que no es tan fácil, ¿sí? Es decir, una vez que ustedes calcularon la probabilidad de un individuo de emigrar, ¿qué hacen? ¿Va a emigrar o no? Bueno, habitualmente migra, ¿no? Pero si sale .7, ¿ya con eso migra? O sea, ¿cómo? No, depende del umbral. De acuerdo. Depende del umbral, ¿no? Tienes que poner un umbral ahí para decidir. Y ese umbral es una medida de la susceptibilidad del señor a marcharse. Entonces, pues eso debería venir, por ejemplo, de la ecuación logística del lobby que está haciendo. Viene la probabilidad. Y la máquina genera un algoritmo y da un umbral. Y dice .5, .6, ¿de acuerdo? Pero es un algoritmo ahí que no sabes. Y efectivamente hay una forma de calcularlo. Pero si nosotros cuando lo estamos haciendo en un modelo, ¿qué haría uno? ¿No? Entonces, bueno, aquí yo estoy dando una propuesta. No sé si sea lo más adecuado, ¿sí? O sea, yo estoy calculando la probabilidad y además genero un número aleatorio, ¿sí? De una distribución uniforme. Y si sale abajo de ese número, no migre, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, pero ojo, o sea, ese es un punto ahí. Esto lo he encontrado en varios papers, o sea, no es solo, aquí hay uno. Ahora hay un tema bien bonito que de hecho seguramente lo tratan aquí, que es migración por cambio climático, ¿no? Y ahora pues, hay mucha gente que está trabajando ese tipo de cosas y este es un ejemplo, ¿no? Del 2012, donde utilizan exactamente el mismo. Pero sí hay que como detenerse y decir, bueno, ¿qué significa? Porque hay un error ahí, evidentemente ese error, hay un error de que el individuo no emigre por más que tenga muy alta la probabilidad, ¿no? Y la manera en la que yo de repente lo pienso muy, quizás rudimentariamente es que tuvo un shock ahí, que tuvo una herencia de repente, ¿no? O sea, tienen que pensar como esos elementos que tienen una probabilidad de que ocurran, ¿no? Pero oye, lo que tienes escrito ahí en 2 es la clásica regla del umbral, ¿no? Sí, pero... Dice, yo tiro un número y este señor, si el número se pasa por encima del umbral, el señor se va. Si se queda por debajo del umbral, no se va. el señor se queda. Porque a lo mejor no es muy común en el tema de migración. Entonces, bueno, una vez aclarado esta parte, entonces esa es la regla, ¿no? Y esa regla la estoy imponiendo dentro del modelo. Y esta es una parte que a mí me interesa mucho, o sea, se requiere información de probabilidad. O sea, un individuo calcula la probabilidad, pero una vez que dice voy a emigrar, ¿qué hace? Pues necesita las probabilidades de todas las zonas metropolitanas para saber cuál es aquella con la cual tiene mayor probabilidad de ser un migrante exitoso. Y eso a lo mejor uno lo puede decir a que lo haga, pero en la vida real es donde empieza ahí a ver los problemas de que a una gente se le está exigiendo mucho, se le está pidiendo mucho para tomar una decisión. Un economista tradicional diría, eso lo hace, y lo hace, pero sin problema y con N individuos, ¿no? Pero eso es algo que es importante que ustedes tomen en consideración. O sea, una vez que calcula el problema y dice, ok, emigro, ¿a dónde me voy? Como lo está, ajá. No, pero no puedes imitar a los demás. Sí, exacto. De acuerdo. Esa es una estrategia. Yo estoy asumiendo aquí que el individuo calcula las probabilidades, que tiene información y que es racional y que va a ir al lugar donde su utilidad va a ser maximizada. Pero sí va a tener una restricción en que a veces va a tener la información de todas las zonas metropolitanas y a veces no. A veces puede tener información de todas las zonas metropolitanas para emigrar y a veces solamente de un rango de interacción, ¿de acuerdo? Es un supuesto quizás el último más adecuado porque... Ajá. Oye, pero no forzosamente, porque hay externalidades fuera de las que tú estás mencionando que obligan a la migración. No siempre va a ser el que voy a tal ciudad porque allá mi familia
le va muy bien, o porque el clima es el mejor, o porque el empleo. Hay otro tipo de externalidades y no sé, pero en los últimos años también se ha dado por el tipo de conflictos sociales